Cuentan las malas lenguas que de un planeta totalmente distópico llegaron seres de unas tierras totalmente ilógicas, donde el arte estaba prohibido por años y años. Y por razones aún más absurdas, estos seres curiosos llegaron al planeta Tierra y se encontraron con un libro sobre historia del teatro. Estos, a partir de aquí, se volvieron totalmente obsesionados con el arte, a tal punto que aquel ruido en su cabeza que persistía y persistía se fue desvaneciendo, y estos, a medida de que leían y leían, fueron estudiando a fondo las artes y practicándolas. Bailaron, cantaron y actuaron, hasta que el ruido en la cabeza de estos seres fue desapareciendo. Aquí nos quedan solamente las historias que se contaron de generación en generación. Historias acerca de los diversos juegos que hacían estos seres con el arte. El teatro moderno nace con el realismo. Es común encontrar en el alma de obras como Ibsen referentes que son aplicables aún en nuestra sociedad actual. El naturalismo supuso la situación de que la realidad exterior en su totalidad no cabía en el escenario, lo que llevó a discusiones sobre el lenguaje teatral y cómo debían de ser representados los personajes. Zola cometió el error de aplicar fórmulas novelescas a la onda naturalista. París no lograba encontrar la fórmula correcta. Pronto lo conseguiría Antoine, más tarde en Alemania los Menninger. En la localidad de Meiningen, en Alemania, el duque Jorge II se encargó de forma ferviente la dirección de los actores de su teatro de corte. Este duque no tenía límites. Entrenaba a sus actores con gran disciplina y entusiasmo. Trabajaba a grandes rasgos el decorado. Los Menninger realizaron más de 3.000 presentaciones. Fue un fenómeno teatral impresionante. A mitad del siglo XX se crean el Teatro Virgin y Christiana, luego el Teatro Nacional de Oslo. Para el teatro nórdico era importante el tema de la liberación de la mujer. Entre los escritores más destacados de esta etapa está Ibsen, considerado por Freud como el escritor más interesante de su tiempo. Este tenía gran interés en la composición dramática y el uso de fórmulas psicológicas adecuadas. Antoine viene entonces a eliminar lo innecesario en el teatro para entregar con naturalidad y dentro de un marco expresivo el hecho dramático. En 1889, el movimiento naturalista alemán funda la escena libre de Vraan, quien tomó cosas de los Menninger, Antoine y del naturalismo francés. Este evolucionó hacia el drama poético y simbolista. En el realismo ruso tenemos al bien conocido Stanislavski, quien fue gran admirador de los Menninger, a los cuales los describía como la verdad hecha vida por los actores. Este aportó el sistema de las acciones físicas y otro de corte psicológico en relación con las emociones del actor. En Londres, Shaw representa la comedia realista con influencias de Ibsen. El realismo en Estados Unidos viene desde época de colonización, donde eventos bélicos hicieron surgir grandes relatos. Baker afirma que el teatro debe ser estudiado en laboratorios.
Entre los discípulos de Baker tenemos a Eugene O'Neill, quien es considerado padre del teatro norteamericano moderno. Como respuesta al realismo se manifiesta el absurdo con exponentes como Alfred Jarry. También tenemos a Appiah, quien dio innovaciones en la escenotecnia, dio importancia al cuerpo del actor y se acercó más al simbolismo. En 1870, la Europa definió una serie de sistemas políticos que iban acorde con el capitalismo, en donde se alinea la Restauración Española de 1874. En el siglo XX no era difícil encontrar referencias al arte del cine, que tanto influirá en el arte escénico. A principios del siglo XX, la escena española estaba dominada por grandes compañías que dictaban la ley de la programación. Actores como María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza eran capaces de imponer sus gustos a los empresarios, verdaderos artífices de la regresión del teatro español. Estos actores no permitían ser dirigidos por nadie, asumiendo ellos mismos ese cometido. El siglo XX está plagado de movimientos y tendencias que dan gran variedad de estilo a las artes en general, no solo al teatro. Aquí comienza a trabajar Meyerhold, discípulo de Stanislavski, quien trabajó junto a él en sus primeros trabajos en Moscú. Meyerhold se forma en el naturalismo y se une al movimiento experimental Teatro Estudio. A partir de 1905, este empieza a dirigir este movimiento, donde desarrolla su visión antinaturalista y antiilusionista. Para Meyerhold, también el actor debía de conocer su cuerpo a plenitud, ser virtuoso de él, debía estudiar a fondo la mecánica de este. El futurismo teatral se basó en la síntesis. Hacían escritos breves y los representaban con un enfrentamiento contra el público, incluyendo diferentes manifestaciones, vestuarios fantásticos y elementos técnicos complejos. También había un alejamiento del realismo psicológico. El dadaísmo surge con un movimiento artístico corrosivo que implica un nihilismo estético ideológico radical. El expresionismo es un movimiento de origen alemán que afecta a todas las artes de la época. Se basa en la premisa de que lo importante no es la realidad objetiva, sino lo subjetivo, el pensamiento y la intuición del hombre. Entre los dramaturgos importantes de esta etapa tenemos a Bertolt Brecht y Luigi Pirandello. Más adelante el movimiento absurdo toma fuerza, mostrando situaciones y acciones ilógicas con un subtexto profundo. Entre de los autores importantes de esta etapa está Samuel Beckett, que dio grandes aportes a la poética del absurdo.
El teatro empieza a tomar nuevos caminos. Luego de que Europa fuera, durante años, el centro del arte y el teatro, en los años 60 New York se convierte en la capital del teatro. Esto debido al apogeo económico, tecnológico y cultural que estaba alcanzando la ciudad. Además de que se realizaban grandes festivales que llevaban diversas influencias escénicas de todo el mundo. John Cage lleva a cabo en el 1952 una histórica velada en el comedor del Black Mountain College, donde discutieron estudiosos e investigadores de las nuevas corrientes artísticas. Cage propone la supresión de la ficción teatral. Para él se puede considerar el teatro como la vida de todos los días. El teatro presenta una etapa profunda de experimentación y exploración. Artaud no logró en su momento romper con el texto dramático. Hasta ese entonces, las vanguardias de aquel momento llevaban el siguiente proceso teatral. En el principio estaban el dramaturgo y su texto, un texto intocable. El director juzgaba las posibilidades de escenificación del texto y se convertía en su servidor. Una vez aceptado el texto, el director impondrá su interpretación de él mismo. Entre la riqueza de las corrientes americanas surge Grotowski, con su teatro pobre, en el que apoya un teatro que se basa en la pobreza expresiva, sin decorados ni vestuarios. Kantor es un representante polaco que toma las ironías y el dolor del pueblo polaco. Müller trabajó textos que se alejaban de las formas comunes del drama para ofrecer objetos poéticos y épicos. Mientras en Europa y Estados Unidos se experimentaba de forma frenética, en Latinoamérica se hacía un teatro propio de cara a la realidad histórica de aquel entonces. Surge también el teatro objetual, en el cual los objetos no interesan ni por su valor utilitario, escénico ni decorativo. Habla de jardín d'oro dormido en la cama sigue París, no hay salvación, salí de ahí, porque no se rinde con fe, no se rinde con fe, hay muchos más que seguirán gritando libertad. Entre las corrientes modernas está la danza-teatro, que se ha popularizado grandemente y surgió como un rompimiento del perfeccionamiento corporal y expresivo que demanda el ballet. A partir de cierta etapa se le empieza a quitar poderío al director y se le da más participación en el proceso creativo de los actores. Se empieza a tener conciencia del colectivo teatral, por ende también se empieza a tomar en cuenta el destinatario del acto teatral, el público. Integrar al público no era tarea fácil. En eso entró el happening en Estados Unidos, que suponía el hecho de que para que el espectador entrase en la obra del emisor no debía de presentarla como un todo acabado. La primera obra con estas características fue la del pintor Alan Caprock. Esta consistía en 3 fases: el ensamblaje, los espacios que lo envuelven,
y el involucramiento del público. El Living Theatre fue el grupo de mayor influencia de colectivos teatrales contemporáneos y ayudó a la proliferación del happening. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. It's part of me. No longing to stray. And steps are on the heart of it. New York, New York. Pero el teatro no se detiene allí. El teatro es un universo y ha seguido evolucionando. Actualmente ha sido increíble y voraz la gran proliferación del teatro musical a través del mundo. Un ejemplo de esto es la obra Company, uno de los trabajos más célebres del teatro musical, de Stephen Sondheim y George Ford. A continuación, el número Being Alive. Eso es verdad. Hay algo más aquí. Tú tienes tantas razones para estar con alguien, pero tendrás tú una buena razón para estar solo. Ya estás aquí, Bobby. Ya estás aquí. Someone to hold you today. Someone to hold you too close. And someone to sit in your chair and ruin your sleep. Robert, ya no eres un niño y no creo que lo vuelvas a hacer. Todo no saldrá perfecto y si no lo intentas, nunca lo vas a saber. No te detengas, no te detengas. ¿Y todo esto qué es? Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to put you on tour, to put you through hell. Robert, ¿cómo puedes saber algo que nunca has vivido? Es mejor vivirlo. Vamos, Robert, vamos. Pide un deseo. Pide algo, Robert. Vamos, pide algo. Pide algo, Robert. Someone to crowd you with love. Someone to force you to care. Someone to like it or not, who always be there to make it come true. Of being alive.